Hola, 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 mis chismosos favoritos. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta en este, su santuario de chismes, primicias y dramas del mundo del espectáculo. Ya saben, aquí desmenuzamos cada detalle, cada rumor, cada mirada que valga la pena, siempre con esa pizca de humor que nos caracteriza y con la seriedad que amerita un buen análisis. Hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a sumergirnos en un océano de sentimientos, especulaciones y recuerdos. Vamos a hablar de una pareja que nos hizo soñar con amores de telenovela que trascienden la pantalla, una pareja que nos hizo creer en la magia de la conexión y, sí, una pareja que también nos rompió un poquito el corazón cuando anunciaron su separación. Así es. Preparémonos para hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información jugosa, les recuerdo a todos los nuevos chismosos que se unan a esta familia virtual. Suscríbanse al canal. No querrán perderse ni una sola primicia, ni un solo análisis, ni un solo vídeo lleno de risas y exclusivas. Y por supuesto, activen la campanita. Esa campanita mágica que les avisará cada vez que subamos un nuevo chisme fresquito, recién salido del horno. Y si les gusta lo que ven, regálenos ese like que tanto nos motiva a seguir investigando, a seguir escarbando en los entresijos del mundo del espectáculo y a traerles contenido de la más alta calidad. Ahora sí, mis queridos. Prepárense para el festín de información. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron con fuerza en cada rincón del planeta, impulsados por la química incandescente que desprendían en la exitosísima serie Sen-Kalkam, que conquistó corazones en Latinoamérica bajo el título de Love is in the Air. Una comedia romántica que no solo nos hizo reír y suspirar, sino que también nos hizo preguntarnos, ¿qué tanto de esa magia que veíamos en pantalla era real? ¿Cuánto de Eda y Serkan vivía en Hande y Kerem? Desde el preciso instante en que se anunció que Hande y Kerem serían los protagonistas de esta historia de amor, las redes sociales se encendieron. Los fans, esos seres con un olfato impecable para detectar el romance verdadero, comenzaron a notar esa chispa, esa conexión innegable entre ambos, incluso antes de que comenzara el rodaje. Y como suele suceder, tenían toda la razón. La complicidad entre Hande y Kerem era palpable en cada entrevista, en cada publicación de Instagram, en cada interacción pública que tenían. Sus miradas hablaban por sí solas. Pero, ¿cómo comenzó todo realmente? Según cuentan las fuentes cercanas a la producción, al principio ambos actores se mantuvieron estrictamente profesionales. Hande con esa dulzura y talento natural que la caracterizan, y Kerem, con ese carisma arrollador y su evidente dedicación al trabajo, se enfocaron en construir a Eda y Serkan, esos personajes que nos enamoraron con sus personalidades complejas y sus constantes enfrentamientos. Sin embargo, a medida que las horas se acumulaban en el set, compartiendo risas, largas jornadas de ensayo y momentos de tensión, la barrera de la amistad comenzó a desdibujarse, cediendo paso a algo mucho más profundo. Uno de los secretos mejor guardados de la relación entre Hande y Kerem es que ambos son increíblemente perfeccionistas. Se exigían mutuamente dar lo mejor de sí en cada escena, en cada diálogo, en cada gesto. Y esa exigencia, lejos de generar conflictos o tensiones, los unió aún más. Se apoyaban incondicionalmente, se motivaban a superarse y celebraban cada logro con una alegría genuina. Era una competencia sana, sí, pero sobre todo, una colaboración auténtica y llena de respeto. Se rumorea también que Kerem desde el primer momento quedó prendado de la belleza radiante y del espíritu libre e indomable de Hande. Él, un hombre viajado, cosmopolita y con un sentido del humor muy particular, encontró en ella a una compañera de aventuras, a alguien que lo desafiaba intelectualmente y que lo hacía reír a carcajadas. Hande, por su parte, se sintió atraída por la inteligencia aguda, la sensibilidad a flor de piel y el lado protector de Kerem. Él siempre estuvo ahí para ella, brindándole su apoyo incondicional en los momentos más difíciles y celebrando sus éxitos con una alegría contagiosa. Era un refugio seguro en medio del torbellino de la fama. Pero ¿cuándo se hizo oficial la relación? Esa es la pregunta que todos los fans se hacen. Oficialmente, Hande y Kerem confirmaron su romance durante un idílico viaje a las Maldivas en abril de 2021. Las fotos que compartieron en sus redes sociales disfrutando del sol, del mar cristalino y de la compañía mutua, incendiaron literalmente Internet. Era la confirmación que todos esperábamos con ansias, la prueba irrefutable de que el amor de Eda y Serkan había trascendido la pantalla.
No obstante, fuentes cercanas a la pareja aseguran que el romance comenzó mucho antes de ese viaje paradisíaco. Se dice que durante los largos meses de confinamiento debido a la pandemia, Andy y Kerem pasaron mucho tiempo juntos ensayando, preparando sus personajes y fortaleciendo su conexión. Fue en ese ambiente íntimo, alejado de los reflectores y de las presiones externas, donde la llama del amor se encendió con fuerza. Las largas conversaciones, las risas compartidas y la complicidad que surgía de manera natural, fueron los ingredientes perfectos para que naciera algo especial entre ellos. La relación de Andy y Kerem, sin embargo, no fue solo miel sobre hojuelas y paseos románticos por la playa. Como cualquier pareja, enfrentaron desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su amor. La implacable presión mediática, la exposición constante a los ojos del público y las agendas profesionales increíblemente apretadas fueron factores que inevitablemente impactaron en su relación. Los rumores de infidelidad, las críticas despiadadas y los comentarios malintencionados fueron una constante en su historia de amor. Uno de los secretos que quizás no conocías es que Andy y Kerem eran muy celosos de su intimidad. Intentaban mantener su relación alejada de los reflectores y protegerse de la vorágine mediática que rodeaba sus vidas. Querían construir un espacio seguro para su amor, lejos de los juicios y las especulaciones. Sin embargo, era una tarea prácticamente imposible. Cada paso que daban era noticia, cada gesto era analizado con lupa y cada palabra era interpretada de 1000 maneras diferentes. También se comenta que Andy y Kerem tenían personalidades muy diferentes. Ella, más reservada e introvertida, prefería mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Él, más extrovertido y espontáneo, disfrutaba interactuando con sus fans y compartiendo momentos de su vida en las redes sociales. Estas diferencias, si bien podían ser complementarias en muchos aspectos, también generaban roces y desacuerdos en la relación. Encontrar un equilibrio entre sus personalidades opuestas era un desafío constante. A pesar de todos los desafíos, Andy y Kerem lograron construir una relación sólida y basada en el respeto mutuo. Se admiraban profesionalmente, se apoyaban incondicionalmente en sus proyectos y se amaban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Eran el uno para el otro, la pieza que faltaba en el rompecabezas de sus vidas. O al menos, eso creíamos. Porque, como todos sabemos, la historia de amor de Andy y Kerem llegó a su fin de manera abrupta e inesperada. A principios de 2022, se anunció oficialmente su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita, la pareja que les había hecho creer en el amor verdadero, se hubiera roto en 1000 pedazos. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas. Se especuló sobre todo, incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables, presión mediática insoportable, incluso la presencia de terceras personas en la relación. Pero la verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos, los motivos que los llevaron a tomar la difícil decisión de separarse. Lo que sí sabemos con certeza es que a pesar de la separación, ambos mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han visto en eventos públicos y se han dedicado palabras amables en entrevistas. Han demostrado que es posible terminar una relación amorosa sin rencores ni resentimientos, que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso cuando el amor romántico se ha desvanecido. ¿Y ahora, qué depara el futuro para Andy y Kerem? Ambos siguen enfocados en sus carreras profesionales, cosechando éxitos y conquistando nuevos horizontes. Andy se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando series y películas de gran éxito y consolidando su posición como una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Kerem, por su parte, ha incursionado con éxito en el mercado internacional, participando en proyectos en Estados Unidos y Europa, demostrando su talento y versatilidad como actor. Pero, ¿habrá una segunda oportunidad para el amor? ¿Volveremos a ver a Andy y Kerem juntos, compartiendo miradas cómplices y sonrisas enamoradas? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Nos demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede trascender la pantalla y que, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre podemos aprender y crecer a partir de las experiencias vividas. Y ahora, mis chismosos adorados, llegamos al final de este vídeo repleto de secretos, revelaciones y emociones a flor de piel. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la relación de Ander Erçel y Kerem Bürsin,
que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido ver su historia de amor con una perspectiva diferente. Recuerden siempre que la vida de los famosos no es tan glamorosa y perfecta como parece. Detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay personas reales, con sentimientos, emociones y problemas como todos nosotros. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que habrá una segunda oportunidad para ellos? ¿Cuál es su telenovela turca favorita? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme. Porque aquí en su canal favorito, siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Y recuerden siempre, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.